Hola, este es el primer video introductorio de isostáticas. Vamos a empezar con lo que apenas aprendí, que son vigas. Bueno, para las vigas tenemos que saber que hay varios tipos de apoyos. Tenemos el primero, que va a ser el apoyo de tipo libre. El apoyo de tipo libre se representa con un triángulo con rueditas, por así decirlo, o bolitas en su parte de abajo. O tal vez si está pegado a la pared, también puede ser un apoyo libre que tenga rueditas pegadas a la pared, pero ese está medio raro. No vamos a profundizar mucho en ese tipo. Y también puede ser una bolita que va a representar como una rueda o una pelota. Entonces, tenemos estos estas dos simbologías que se pueden ver en diferentes autores o en diferentes libros o usar en el mismo problema, pero tenemos que saber que son lo mismo. O sea, representan lo mismo, como el triángulo con ruedas o como la rueda tal cual, o la pelota. Y estos se llaman libre. Apoyo de tipo libre. Ahora tenemos también el fijo. El fijo es meramente un triángulo con... un triángulo. Y también tenemos otro que es como un nodo, podría decirse, articulado. Entonces ambos son fijo articulado, ¿ok? Ahorita vamos a ver por qué se clasifican de esta manera. Y luego tenemos el empotramiento, que se representa simplemente como una barra ahogada en la pared, puede ser una varilla o no lo sé, una barra en la pared. Eso es lo que se tienen que quedar con esto. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre todos estos? ¿A qué se refiere con que sea libre, fijo o empotrado? Bueno, se refiere a los grados de libertad que tienen. Pues en el libre vamos a visualizar a qué se opone la rueda o a qué se opone la pelota o a qué se oponen las ruedas del triángulo. ¿Se oponen a que se mueva en horizontal? No. ¿Se opone a que tengan un momento? No, tampoco se opone. Entonces, el desplazamiento que puede llegar a tener es horizontal o de momento, pero no va a poderlo, bueno, pensando que es incompresible, no lo vamos a poder mover hacia abajo. Entonces, su reacción va a ir hacia abajo. Entonces, queda de esta manera. Tenemos que verlo como que es a lo que se opone. Para no tener que recordarlo o aprenderlo, es mejor nada más pensar a qué se opone. Luego, ahora el fijo, ¿se opone a que se mueva hacia izquierda o derecha? Sí. ¿Se opone a que se mueva hacia abajo o hacia arriba? Sí. ¿Se opone a que acá haya un momento? No, no se opone. Entonces, las reacciones que tiene este son de izquierda a derecha o de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Así es como actúan los dos. Recordemos que estos son diferentes tipos de simbología. No cambia realmente nada. Solamente que sí hay una diferencia entre libre, fijo y empotrado, justamente por esto, por los grados de libertad. Ahora, el empotramiento. Esta barra, suponiendo que no se puede flexionar o que no es maleable o de formación de cualquier tipo, se va a oponer a que haya aquí un momento. Entonces, también se opone a que se mueva para arriba o para abajo, desde el punto donde se está apoyando, y que se mueva hacia la izquierda o a la derecha. Entonces, este es como el que más resistencia, el que más resistencia tiene hacia el movimiento. Al movimiento y al momento en este caso. Bueno, empezando con esto es algo que sí se tienen que aprender. Libre, fijo o empotramiento, los tipos de reacciones. Yo no soy tan fanático de que se lo aprendan, sino que realmente comprender por qué. ¿Por qué? O sea, por qué se opone a que se vaya para abajo? Pues porque si le pegas a la derecha o a la izquierda como una pelota, se va a mover. La puedes girar también la pelota. Pero si la empiezas a presionar para abajo, no la vas a poder mover. ¿Ok? Entonces, esos son los principales tipos, tipos de apoyo. Y ahora vamos a ir con el primer ejemplo también.
En esta sección nada más vamos a ver estructuras isostáticas. Hiperestáticas o hipostáticas todavía no. Tal vez, no lo sé. Pero de momento solamente isostáticas. Tampoco vamos a calcular ahorita cómo se determina si es hiper, hipo o isostática, sino simplemente vamos a hacer ejercicios para que quede mejor explicado cuál es el procedimiento. Y el procedimiento que vamos a utilizar es el procedimiento por segmentos, no por... por segmentos y por intervalos. Por intervalos. No vamos a ver el método por intervalos porque realmente pienso que no es de mucha ayuda, ya que empiezas a tener cargas distribuidas no uniformes, bueno, más de dos tipos de apoyo o más de tres apoyos. Ahí se empieza a complicar. Es mejor verlo por segmentos desde el primer momento para después de ahí tenerlo más fácil a la hora de sacar las reacciones de la normal, de la cortante y del momento. Entonces, vamos con el primer ejercicio. Ahora sí ya está grabando. Ok. Vamos a imaginar nuestra viga y nuestro problema, ¿ok? Entonces vamos a imaginar que aquí tenemos un empotramiento y nuestra viga que mide 5 metros y tenemos una fuerza acá que es de 100. Ahora tenemos que encontrar las reacciones. ¿Cuántas reacciones tenemos aquí? Tenemos una, que es la vertical, dos, que es la horizontal, y tres, que es nuestro momento. ¿Por qué? Por justamente lo que determinamos hace rato. El empotramiento tiene tres, vertical, horizontal y el momento. Por eso tenemos tres reacciones. Ok, ahora, ¿qué tenemos que saber? Tenemos que encontrar cuánto valen esas reacciones. ¿Cuánto valen? No podemos dejarlas así como al aire, al tanteo. Tenemos que determinar cuánto valen. Eso ya lo dije. Ok. Ahora, tenemos nuestras ecuaciones que son sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0 y sumatoria de momentos es igual a 0. ¿Ok? ¿Por qué? No lo sé realmente, pero así es. Por lo menos para estructuras isostáticas, para hipostáticas y hiperestáticas no lo sé tampoco, pero creo que puede cambiar. Pero para este ejercicio vamos a considerar estas ecuaciones. ¿Ok? Ahora, tenemos que encontrar la sumatoria de momentos. No, la sumatoria de fuerzas en X. ¿Tenemos fuerzas en X? Sí, sí tenemos. Tenemos aquí en este segmento que se llama A y ese segmento que se llama B. ¿Por qué pongo las divisiones ahí? ¿Por qué no pongo una en medio que sea la B y que la del final sea la C? Bueno, pues realmente porque no vamos a tener un cambio. O sea, las secciones se marcan por el cambio que vas a tener en tu viga. Si aquí tienes un apoyo, por ejemplo, esto es un ejemplo. Si aquí tuviéramos un apoyo y aquí tuviéramos, no sé, una carga distribuida, que todavía no lo vemos, pero suponiendo que lo tenemos, y aquí tenemos otra fuerza, entonces este sería A, luego este sería B, C, D, E y F. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un cambio en la B, aquí también tenemos un cambio en la C, en la D, en la E y en la F. ¿Por qué se ponen ahí? Porque tenemos un cambio de nuestras reacciones y de cómo se va a comportar la viga en esas secciones. Porque la fuerza va a interferir o va a modificar cómo reacciona la viga. Entonces tenemos A y tenemos B. Perfecto. Tenemos aquí una fuerza. ¿Esta fuerza se cuenta? Claro que se cuenta. Se cuenta como sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a la fuerza en X. Y ya, no tenemos más fuerzas en nuestro diagrama. No tenemos más fuerzas. Entonces vamos a dejarlo como que Fx es igual a 0. ¿Por qué? Por nuestra fórmula. Entonces, ¿cuánto vale Fx? Fx es igual a 0. Ahora tenemos que encontrar la sumatoria de las fuerzas en Y es igual a 0. Entonces, ¿cuántas fuerzas en Y tenemos aquí? Tenemos una en AX y tenemos otra en B. Entonces, tenemos que nuestra fuerza en Y menos 100
¿Por qué menos? Porque va para abajo y según pues nuestro sistema, esto va para abajo, negativo, y esto va hacia la izquierda, negativo también. Entonces, ese 10 va a ser negativo. Ah, ¿le puse 10? Ah, sí, le puse 10. Pilas. Igual a 0, ¿verdad? Por nuestra fórmula. Ahora pasamos este 10 para el otro lado y nos va a quedar que Fy es igual a 10. Perfecto. Tenemos que anotar estos números. Vamos a ponerlo aquí. Fx igual a 0. Fy igual a 10. Ahora nuestro momento. ¿Qué es el momento? El momento es fuerza por distancia. Vamos a calcular si tenemos momentos. De primeras el ejercicio no nos da ningún momento. Si nos diera un momento, aquí nos lo pondría como con una flechita así más o menos, tal vez. Podría ser, ¿no? Pero no tenemos nada así en el ejercicio. Entonces vamos a contarlo. Vamos a contarlo meramente como que nuestra sumatoria de momentos con respecto a A, porque también podemos tener nuestra sumatoria de momentos con respecto a B. ¿Por qué vamos a sacar de respecto a A? Porque aquí tenemos nuestra reacción en A. No tenemos un momento acá, o sea, no tenemos un apoyo que nos esté impidiendo movernos en B. Por lo que nuestro momento que queremos determinar está en A. Sumatoria de momentos en A, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener primero nuestro momento en A. Y vamos a tener 10 por 5. 10 por 5. Ahora vamos a asignarle los signos a esto. A ver, yo aquí en el diagrama puse que va al sentido contrario de las manecillas del reloj. Eso no me dice nada, pero pues hay que ponerlo para algún lado. Ahora, nuestro sistema vamos a contar como que esto es positivo. Al sentido de las manecillas del reloj va a ser positivo. Al sentido contrario va a ser negativo. Entonces, nuestro momento en A que pusimos ahí va a ser negativo. Y nuestro 10 por 5 va a ser positivo. Y esto va a ser igual a 0. Ahora, oye, ¿por qué si aquí tenemos una fuerza en A, la Fy, ¿por qué no tenemos un momento ahí? ¿No? Tenemos 10, tenemos una fuerza. Sí, tenemos una fuerza, pero no tenemos una distancia. Para que podamos tener un momento, tenemos que tener una fuerza y una distancia. Realmente aquí sí tenemos una fuerza, de hecho sería 10 por 0. Esto se cancela, ¿no? Tenemos 0. Entonces realmente no genera un momento, por lo que no lo ponemos. Ahora, menos momento en A va a ser más 50 igual a 0. Ahora podemos pasar el MA para el otro lado y nos queda que momento en A es igual a 50. Tenemos que ponerlo en nuestro diagrama. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Claro que sí. Y listo. Ahora nada más hay que encontrar cómo se comporta la viga a lo largo de los segmentos. ¿Ok? Entonces vamos a poner aquí unas líneas donde vamos a escribir justamente esto que les comento. Bueno, nuestra primera línea le voy a poner una H para que sea más fácil de recordar y de visualizar. Una V y una M al final. Aquí me faltó línea. Listo. Perfecto. Ahora, de nuestro segmento A a nuestro segmento B, ¿tenemos alguna fuerza en horizontal? Sí, tenemos Fx, pero es 0. Entonces vamos a ponerlo como que no tenemos. Y se marca con una doble línea. Vamos a ponerle que aquí empieza el 0 y acá termina en 0. ¿Ok? Ahora, en vertical, ¿tenemos alguna fuerza en vertical? Sí, tenemos 10. O sea que va a empezar, suponiendo desde aquí, en 10. Va a seguir toda la viga y al final va a caer con este 10 de acá. Nuestro 10 de nuestro punto B. Por lo que va a volver a 0. Vamos a rellenar todo esto con un más y poniendo líneas en vertical.
Ahora, los momentos. Esto está un poquito más complicado. Hay que... Por cada segmento tenemos que hacer esto. Realmente aquí lo hice como muy hechizo, muy al ahí se va. ¿Por qué? Porque pues, no está tan complicado de ver, ¿no? Nada más tenemos una fuerza y un empotramiento. Por lo que se puede hacer prácticamente visual. Pero realmente de ley tenemos que poner H es igual a nuestra suma de acá para acá, ¿no? ¿Cuánto tenemos? Fx que es igual a 0, ¿no? V. ¿Cuánto tenemos en V? Tenemos 10 y ya. No vamos a contar esta de acá porque nuestro segmento, ¿qué nos dice? Vamos a tener mayor o igual a 0, mayor o igual a x y menor que 5. Por lo que nuestra asíntota es 5 y no se cuenta este 10. Por eso no contamos este 10, solamente el 10 inicial. Y nuestro momento, ¿cómo determinamos nuestro momento? Tenemos que integrar. La integración de una constante que es 10 va a ser, con respecto de x, va a ser 10x. Entonces, por cada 1 que valga nuestra distancia o nuestra x, vamos a tener 10. Entonces, cuando tengamos 2, vamos a tener 20. Cuando tengamos 3, vamos a tener 30. Y así. Lo podemos hacer con la calculadora, podemos tabularlo y ver cómo se va a ir, imaginar cómo va a ir comportándose el momento a lo largo de la viga. Entonces vamos a tener que aquí tenemos 10x, pero ¿qué nos hace falta? Nos hace falta esto de acá. Este momento de 50 tenemos que contarlo también, porque todavía entra en el segmento. Entonces, recordemos que es negativo, menos 50. Y ahora sí lo podemos graficar. Vamos a empezar desde menos 50. Y cuando lleguemos al punto 1, bueno, más bien a 1 metro, vamos a tener menos 40. Cuando lleguemos aquí vamos a tener menos 30, menos 20, menos 10 y 0. ¿Ok? Pero nada más se marcan. Cuando es una línea yo nada más marco dónde empieza y dónde termina. Y bueno, vamos a tener que poner aquí que esto es negativo y nuestras líneas verticales. Siempre verticales, no lo rellenen así a lo loco, no hacer garabatos. Así se tiene que ver nuestro segmento. Y prácticamente eso es todo del ejercicio. No está muy complicado porque justamente es como introductorio a esta parte. Solamente sí hay que recordar que si tenemos momentos aquí por separados, se ponen pues lo que valen. Si este vale 50, aquí lo vamos a poner como 50, pero como va en sentido contrario de las manecillas de reloj, se pone como menos 50. El 10x, ¿de dónde sale? Porque integramos nuestra vertical. Y ya, es prácticamente todo el ejercicio. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta que si son isostáticas, tienen que empezar en 0 y terminar en 0. Si no terminan en 0, como por ejemplo aquí no termina en 0. Por ejemplo, aquí no termina en 0. Si es que no estuviera esta fuerza de acá. Pero si termina por acá o algo así y este vale 12 y aquí tenemos 10, pues entonces algo ahí hicimos mal, algo está mal en el diagrama o en algún conteo de las fuerzas. Por lo que podemos empezar como en menos 50, como en este caso, o en 10, pero realmente siempre tenemos que volver al cero, porque es isostática. Y pues ya, eso es todo de este ejercicio.